Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rompeolas. Bueno, esta semana hemos encontrado a un escritor, un músico, primero porque está el grupo El Vigía, un grupo habitual de la zona. El Vigía es de Cádiz o San Fernando. De Cádiz. Cádiz. Y bueno, yo habéis tocado aquí en varias veces, Sí. Un montón de veces, en el Gusto, en el Versa, en el Milwaukee, en el Gastro Rock, en el Rock, Babalú, en Molimalón. Exacto. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Nuestro invitado es Sebastián G. Sancho. Exacto. ¿Lo de G? García. García. Yo lo imaginaba, pero Sebastián Sancho también viene hoy en dos facetas. Uno, que nos va a hablar del grupo Vigía, que tiene novedades, y otra parte va a ser, vamos a hablar de novelas que tiene él. Aquí tenemos la última, y anteriormente ha lanzado otra, que la lanzaste ¿en qué año? En 2023. 2023. Esa novela se llamaba... La cuna de Tejo. La cuna de Tejo. Esta dime el nombre porque yo estoy sin... Doppelganger. Esto es una palabra alemana así un poquillo rara. Telita. La novela... ¿Esta es de terror como la otra? Sí, bueno, esta tiene un componente de terror más psicológico que la otra. La otra podríamos decir que era un terror más puro y este es un terror más psicológico. Vale, tenemos un vídeo de la primera novela. Ahí está el vídeo de presentación de la cuna, ¿no? La cuna de Tejo. De Tejo. De Tejo, sí. El tejo es un árbol, Sí. Podría haber sido la cuna de pino, si se hubiera entendido mejor, pero el tejo es un árbol. Yo tengo un compañero que hace un programa sobre literatura, al que le voy a pasar tu contacto para que hable contigo largo y tendido, porque ese sabe de literatura, yo soy música. Pero como aquí se unen las dos cosas, las dos partes, pues yo me voy a tirar esto de hablar de libros, claro. pero vamos, que lo suyo es que después venga con mi compañero al programa de lectura. Y claro, yo entonces pues voy a estar más cortito, quiero decirte, bueno, pero... que me trate bien, No, por supuesto. El que hace la entrevista, trátame bien. Bueno, que entonces, la primera novela la haces en 2023. En 2023. Es una novela, oye, que por cierto, tiene como pinta de... Podía ser película también, ¿no? Ojalá. La verdad es que, bueno, esta todavía no. Bueno, espero que también tenga esa suerte. Y la primera, hay por ahí unas cuantas cosas, para que no puedo decir mucho, pero digamos que se han interesado. Entonces, ahí donde lo puedo dejar de momento, porque estas cosas después, yo soy muy gitano para esas cosas, después se gafan si las cuentas. Así que mejor no vender la piel del oso todavía. Bueno, ¿tú cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo empecé a escribir en realidad, es que te diría que yo llevo toda la vida, porque mi primera novela, de un valor literario pésimo, la terminé con 14 años, entonces en realidad te diría que toda la vida. Yo era de estos niños que cuando te decían en clase hay que hacer una redacción o inventarte una historia, yo alucinaba. A mí era lo que más me gustaba, con diferencia. Entonces, realmente no te sé decir desde qué momento, porque sí que es algo que llevo toda la vida, así más
más profesionalmente, digamos, pues llevaré aproximadamente pues esos 6, 7 años, una cosa así, a nivel aficionado toda la vida, porque bueno. ¿Y has sacado solo estas 2 novelas? Sí, bueno, sí que he sacado relatos cortos en antologías y cosas así. Alguno que he ganado, con el que he ganado algún premio y demás, pero lo que es novela larga, de momento solo son estas 2 y bueno, y si Dios quiere, pues el verano del año que viene saldrá la tercera ya. Vale, mira, el género, tu género, aquí en la primera hemos visto que es terror, ahora nos vas a hablar largo y tendido sobre esta segunda, que es la que tenemos ahora mismo en librerías ya, y me imagino que dices, ¿dónde se puede comprar tus novelas? Pues en realidad se pueden comprar en cualquier librería y si no la tienes siempre la pueden pedir. Yo siempre animo a la gente que se acerque al comercio local, que se vayan a la librería de su barrio, porque bueno, creo que siempre hay que apoyar el comercio local, pero si hay alguien que por el motivo que sea no quiere, en cualquier plataforma digital también se encuentra. Se encuentra perfectamente, ¿no? Pero físicamente, tú en Cádiz, aquí en el puerto, ¿habría algún sitio? Aquí como... Sí, bueno, ya te digo, en cualquiera, aquí en la calle Larga, o ahí, ¿cómo se llama? Zorba, exacto. Aquí en Zorba, por ejemplo, ¿no? Sí, la pueden encontrar sin problema. O sea, que ya te digo ¿Las 2 o una de ellas? Las dos. Pues fíjate, las 2 siguen en venta. La tenemos aquí cerquita, en Zorba. Además, siempre es bueno nombrarlo y tenerlo presente porque es una empresa que se dedica con muy buen gusto a promocionar la cultura local y a todos vosotros, toda la gente que escribe. María Zambrano también, por ejemplo, que es muy amiga mía, Sonia, y lo tenemos allí en Verde de la Grana. Así también, que, bueno. sí, qué bien. Sí. Bueno, pues vale. Te dedicas a escribir. ¿Y por qué el terror de la primera novela? Y esta porque esta segunda también está envuelta en bastante misterio, en bastante cosas, ¿no? A mí lo que siempre me ha gustado en realidad diría que desde pequeño, es que el misterio, el suspense, pues a mí es lo que siempre ha hecho que yo devore novelas, ¿no? Quiero decirte, me gustan otro tipo de historias, ¿no? A lo mejor historias que sean más costumbristas, más calmadas, pero es verdad que como te engancha una novela de suspense o una novela con misterio, esa sensación, por ejemplo, de ser las 3 de la mañana, tener que trabajar al día siguiente y no poder parar de leer, al día siguiente y con ojeras al trabajo, a mí eso me lo despierta el suspense, en realidad. Entonces, bueno, yo escribo lo que me gusta leer a mí. Y a mí siempre me ha encantado eso, el misterio, el suspense. Y el terror, yo no te sé decir muy bien eso de dónde viene. Yo creo que es que a lo mejor de chico me quedé un poquito obsesionado cuando vi Thriller de Michael Jackson o algo así, entonces quizás... Sí, porque él es músico, lo primero que es músico, que es lo que viene aquí por El Vigía, que es su grupo, es un grupo que es todo gaditano. Sí, bueno, menos el teclista que es de Arcos. Lo que pasa que, bueno, es curioso, yo llevo viviendo aquí en el puerto media vida, pero nací... Bueno, es que eso, realmente yo siempre digo que los grupos, en el mundo rock, no existe, yo hablo de grupo local, y hablo con el grupo local desde Jerez hasta Rota y hasta Chiclana, porque aquí puede haber un grupo que tenga un tío que sea de San Fernando, otro del puerto, otro de Jerez, uno de Granada, pero vive en el puerto, o todos ellos han venido a vivir al puerto, o viven todos en Jerez, pero son del puerto, es decir que... A eso voy, vamos. Yo tengo 44 años y llevo viviendo aquí, pues ya te digo, casi media vida. Mi mujer es del puerto, o sea que no existe fronteras para la música. Entonces, El Vigía es un grupo que generalmente hacéis versiones. Sí, bueno, nosotros en realidad siempre habíamos sido un grupo de temas propios, hasta que llegó la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, las salas de conciertos se nos cerraron absolutamente todas. De hecho, hubo muchas que se quedaron ahí por el camino. Y la única alternativa era tocar en chiringuitos, tocar en sitios así de ese estilo. Y claro, temas propios nos decían que de eso no hay. Entonces, pues ahí fue donde nos lanzamos a hacer versiones, más que nada por poder seguir tocando. Entonces, de un tiempo a esta parte, sí que es verdad que ahora los conciertos que estamos haciendo, pues bueno, los vamos salpicando con temas propios y demás. Pero ya como estamos metido en plena grabación del disco y ya estamos en esas, pues la intención nuestra es ya empezar a cambiar esa torna y darle fuerte sobre todo a nuestros propios temas. Y bueno, eso no significa que no podamos meter alguna versión, sobre todo de clásicos antiguos. Yo recuerdo haberlo visto en Los Toruños, en un evento que se hizo con muchas bandas, con unas cuantas bandas. Sí, y ahí estabais. Me acuerdo los carteles que pusiste. En Salicornia, sí.
Y después no sé dónde, no sé si en el Milwaukee también, creo que otra vez. Puede ser. Es que claro, yo ya... Sí, soy un grupo muy habitual aquí, rotando. Y claro, igual ya vamos rodando desde hace muchos años. Las Sí. canciones propias, que ahora mismo tenéis como 4, me has dicho, ¿no? Vais camino de sacar un disco, ¿no? Sí, Entero. nosotros estamos en eso. Nosotros ahora mismo tenemos grabados 7 temas, 7 temas. de los cuales hemos 4 ya están en cinco ya están en 5 ya están plataforma. en plataforma, ya en Spotify, etcétera. Y aparte 2 videoclips que también los hemos lanzado ya, que están en YouTube. En YouTube, exacto. Entonces, bueno, sí que es verdad que como ha cambiado tanto la industria, antes tú sacabas tu formato en plástico, en lo que fuera, con 14 temas y los lanzaba todo de un tirón. Ahora, hoy en día, tienes casi que hacer las cosas tema a tema y... Entonces, bueno, por eso hemos decidido hacerlo así. Hemos dicho, mira, pues vamos a lanzar medio disco, como quien dice, y entonces ya cuando estén todos los temas, pues ya lo sacaremos seguramente en formato vinilo. El Vigía son Seba García, Yo. Que es el vocalista. Exacto. Y toca también armónicas. Exacto, también. ¿Te mueves con el blues y eso? Sí, es que el grupo nuestro es rock y blues. Entonces, claro, a mí es lo que me apasiona. Digo porque ahora van a hacer una jam session en el Stardust, los jueves, me parece, tirando a blues. Ah, pues... Y te puede sí, pues me puedo llevar yo allí el lote de armónica y seguro que algo sale. Algo sale. Se van a flipar porque son gente muy aficionados generalmente, pero... Yo creo que que les va a venir muy bien eso, que alguien venga ahí. Bueno, pues aquí tenemos Seba, David García, que es el bajo y también lleva guitarras acústicas, Manuel Escoriza, que son guitarras eléctricas, Isaac Serrano a los teclados y Pepo Domínguez a la batería. Eso es El Vigía, una banda de aquí, bueno, localizada en Cádiz, pero bueno, de la Bahía, una banda local que, como hemos visto, pues actúa con mucha frecuencia aquí en el puerto de Santa María. ¿Dónde estáis también actuando mucho aparte de Cádiz y el puerto? La verdad es que estamos por toda la provincia, porque por ejemplo ahora, es verdad que ahora en diciembre hemos cortado todo porque estamos metidos en el estudio, pero por ejemplo ahora en enero tocamos en Chiclana, en el San Patri, pero actuamos mucho en Cádiz, por ejemplo. En Cádiz sí que es verdad que nos están saliendo últimamente muchos conciertos. Chipiona, San Lucas, Chiclana, es que la verdad es que por toda la zona, y de vez en cuando nos dejamos caer por Sevilla también. ¿Cuántos años tiene el Vigía? Nosotros empezamos, es que claro, la formación nuestra en realidad, digamos que empezaría alrededor de 2019, una cosa así. Y es lo que te comentaba, pero de repente nos cogió la pandemia y de los 5 que éramos nos quedamos 3 y al final fue después más o menos de la pandemia, ya a partir del año 2023, cuando nos reunimos la formación actual y con la que estamos lanzando. Que antes del Vigía, ¿habías estado en algún grupo? ¿Habías tenido experiencias? Sí. Nosotros, es que claro, yo con esto me pasa lo mismo. Yo empecé con el tema de la música a los 16 años aproximadamente. Entonces, claro, aquí nosotros hemos estado cada uno... ¿Qué grupo? Pues, por ejemplo, había uno... nuestro batería estaba en un grupo que se llama Cobaya. Hace tiempo, yo por ejemplo, el grupo que nosotros habíamos todo el tiempo se llamaba Señuelo Urbano, estaba también Noctámbula. Ha habido varios grupos que además incluso algunos ganadores de certámenes y con ciertos recorridos, digamos. Entonces, el teclista nuestro ha estado en Mojave, estuvo con la Swing Band. Sí, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero era una banda que llevaban 15. De jazz, ¿no? Una banda de swing y demás. Llevaban 15 tíos con trompeta y todo esto. Sí. Así que... Guapo. Bueno, pues eso es más o menos lo tocante al Vigía. Bueno, ¿qué estilo de música es lo que has dicho? ¿Rock blues, rock clásico? Claro, a nosotros nos encanta... nos pasaba anteriormente que nosotros hacíamos hard rock, que era un estilo mucho más fuerte, más oscurito, digamos. Pero después curioso, porque entre canción y canciones nosotros somos, perdón de la palabra, somos todos unos cachondos, nos encanta somos amigos, nos encanta entonces era entre canción y canción, nos estábamos diciendo tonterías y después nos lanzábamos otra vez con el rock oscuro, ¿no? Entonces llegó un momento que dijimos nosotros, esto no pega con nosotros, no pega con nuestra forma de ser. Entonces nosotros actualmente lo que hacemos es rock, blues, pero sobre todo
lo que queremos es que tenga un espíritu muy divertido, que te pida, que el cuerpo te pida bailar, que tú salgas del concierto diciendo qué bien me lo he pasado. No solamente he venido a escuchar música, sino he venido y lo he disfrutado y me lo he pasado bien. Dinos, por ejemplo, canciones propias, ya sabemos que, y bueno, el título del disco tampoco está definido. Bueno, déjalo ahí. Cuando lo tenga ya lo presentamos aquí en condiciones. Grupos que te hayan influido o versiones de las que tú te gusta hacer o algo que digas, bueno, no lo hago, pero esto me flipa. Yo qué sé, porque a lo mejor te puede gustar Genesis y dices tú, bueno, yo no hago Genesis ni voy a hacerlo, pero es mi grupo favorito, yo qué sé, no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros actualmente, versiones que además no funcionan muy bien, de hecho ahora vamos a grabar una incluso en estudio, porque ya está libre de derechos de autor y todo demás. Es Mystery Train, que es un clasicazo del Elvis, que lo hizo muy famoso Elvis Presley, pero que lo ha versionado todo el mundo. Nosotros tocamos, por ejemplo, el Hoochie Coochie Man, que lo hizo también muy famoso Muddy Waters. Entonces nos vamos mucho ahí. De Howlin' Wolf, por ejemplo, es otro tema, otro muy difícil, Howlin' Wolf, ¿eh? Sí, mucho. Porque el blues muy oscuro, muy profundo, la manera de cantar, tocar. Claro, pero por ejemplo... No todos los blueseros se tiran por Howlin' Wolf, ¿eh? Ya, pues a mí, por ejemplo, Killing Floor es un tema del que me encanta y igual tiene un punto muy divertido. Claro, hay que también traértelo a la actualidad, ¿no? El blues antiguo, ya sabes tú, que era prácticamente 4 acordes y con eso empiezo y con eso termino, ¿no? Así como fue como... A mí hay una cosa cuando se toca... blues antiguo pasa como con el flamenco, ¿no? Hay que ponerle mucha alma. Claro. De hecho, blues es eso, ¿no? Y mucha gente... Una canción muy simple, como el Hoochie Coochie Man, ¿no? Claro. De Muddy Waters. Dices tú, que yo con lo fácil que lo canta Muddy Waters, pero es que parece que lo están hablando, que no, Muddy Waters no canta, es que prácticamente lo habla, ¿no? Lo lleva con una parsimonia, con un ritmo, con un swing, con un talante, ¿no? Y va saliéndole, pero claro, es que él eso es su música, eso como a nosotros nos pasa con el flamenco, ¿no? Nos sale solo. Claro, entonces ahí yo qué sé, ¿no? El que le gusta el blues, como es mi caso, yo sufro mucho con mucha gente haciendo versiones y digo yo, ay, Dios mío, qué horror, cómo lo destrozan, ¿no? Es que es lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo, es como el flamenco. Al final es una cosa que si no lo tienes, no lo tienes. No lo tienes, si no lo tienes, no lo tienes. Tú lo has dicho, clarísimo. Si no lo tienes, no lo tienes. Pero además que yo prefiero que un tío coja una versión, le haga una versión, la adapte. Claro. Mira, aquí yo no estoy cantando a Muddy Waters, yo estoy cantando mi versión. Te lo compro. Pero no me cantes mal, tío, no cantes tan mal. O sea, no es que lo cantes mal, porque la gente lo cantan, le dan un entoque, le ponen un enfoque, pero dices tú, pero que yo... No estás viendo cómo es la canción esa, no estás viendo cómo esa canción te tiene que salir... Que te tiene que salir el blues, coño, es como el flow, ¿no? Como el arte, las palmas, es que esto te tiene que salir. Pero es que creo yo que con este tipo de música ha ocurrido algo aquí, que es que la mayoría de la gente que yo conozco ha empezado a escuchar este tipo de música muy mayor. Sí. Entonces, claro, pasa igual con el flamenco, ¿no? Es decir, tú coges a una persona, con todo el respeto, ¿no? De Cuenca, que no ha escuchado flamenco en su vida y de repente coge con 40 años, escucha la primera vez que escucha La Perla y alucina. Se vuelve loca. Claro. Y dice, venga, ahora voy a intentarlo yo. No te va a salir. No te va a salir. Entonces, claro, aquí en España es complicado, porque tiene que ser que haya salido ese condicionante de que tú hayas mamado eso desde pequeño. Claro. Y te haya salido. Sí, para eso tiene que haber emisora, tiene que haber fuente, tiene que haber muchas cosas. Y hoy en día pues no hay nada. Cultura, es verdad. Antiguamente, yo me acuerdo, Radio 3 tenía un programa que se llamaba El Tren, que lo hacía el maquinista, la general, un programa que lo ponían a una hora introspectiva en las madrugadas y todo eso. Pero ahí tú ibas viendo el blues todas las semanas, claro, y veías el actual, el antiguo, y era una cosa... Ahí me nació a mí el gusto, claro, por el blues. Y entonces a partir de ahí, pues sí, ya me quedé. Claro. Yo tuve la inmensa suerte de que, por ejemplo, David García, bajista y guitarra acústica de nuestro grupo, su padre era y es un fanático del blues. Entonces nosotros éramos muy pequeñitos y él nos llevaba al blues bar que estaba en San Fernando. Y entonces, claro, yo recuerdo con, no sé,
13, 14, 15 años, viendo a auténticos musicazos de blues en directo, allí en un bar muy chiquitito, que tú lo estabas viendo, que después cuando acababa, pues él se tomaba su cerveza, yo me tomaba mi Coca-Cola y te ponías a hablar con ellos. Entonces, claro, eso, yo recuerdo que a mí eso me marcó de una manera, y este hombre se llama Willy, que por cierto, que le tenemos que agradecer porque se lo hemos dicho muchas veces, gran parte... O sea, él es en gran medida culpable de lo que nosotros hacemos, porque si no hubiese sido porque él desde pequeño nos llevaba al Festival de la Isla del Blues, nos llevaba a todo esto, no hubiésemos tenido la inmensa suerte de poder hacer esto hoy en día y ser algo que llevamos haciendo más de 20 años. Pues sí, la verdad es que sí. Y además que es un estilo de música que a nosotros aquí en el sur nos viene muy bien. Sí. Hubo un tiempo en que se llegó a llamar el Guadalquivir, el Guadalquivir, sí. porque corría por una tendencia con la Caledonia Blues Band, con una serie de grupos que surgieron en Sevilla y en la zona, y hubo como un sonido no llegaba propio, pero sí tenía un marcado carácter muy característico. Y era muy bueno, porque era un blues muy fuerte y muy bueno, ¿no? Es curioso lo que tú dices, ¿no? Al final son culturas que se atraen, ¿no? Porque, bueno, no nos olvidemos que Raimundo Amador estuvo tocando con B.B. King muchísimo tiempo. Claro, es que es normal. Y al final, claro, tú le quieres meter un sentimiento a una cosa que es el blues, y si tú eres muy del flamenco, al final esas cosas se tocan. El blues se va a tocar porque es algo muy íntimo. Y sobre todo cuando ya ahondas más, cuando te vas a músicos antiguos, con la guitarra sola, ¿no? Claro. Cuántas fusiones o cuánta gente han ido incluso a buscar el blues en África, ¿no? Y se han encontrado músicos autóctonos de África haciendo lo que era el primigenio blues, ¿no? En fin, que hay cosas muy, muy interesantes. Bueno, teníamos un programa entero para hablar de blues y poder poner música y todo eso, pero como estamos con lo que estamos con tu faceta también escritora, que está de reciente actualidad. Totalmente. Y que tenemos que darle caña. Hemos hablado de la primera novela y háblame de esta segunda novela que tiene el nombre imposible impronunciable, para mí. Doppelganger. Tú en alemán sería algo así como Doppelganger, pero bueno, en español ya se acepta Doppelganger. ¿Cómo? Doppelganger. Pero, doble, eso, bueno, el término lo que significa es el doble que camina o algo así, vale. Esa sería la traducción. Un Doppelganger es como un reverso fantasmagórico de uno mismo. Se supone que bueno, si tú vieses una persona por la calle exactamente igual que tú, pues obviamente... Eso es algo que debería ser paranormal o no. Pero bueno, entiéndeme, tú te encuentras a una persona que es idéntica a ti, pero con todas las características malvadas tuyas, potenciadas, pues eso es el doppelganger. Pues con eso nos vamos a publicidad y después de la publicidad nos va a contar ese reverso. Interesante. El mejor programa de jazz en las ondas de Radio Puerto, los domingos a las 10 de la noche. El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los domingos en el 107.8 de la FM y en www.radiopuerto.fm. Gloria Calle Alta y su programa de moda y a lo loco todos los lunes de 7 a 8 de la tarde en Radio Puerto. Nos transporta las últimas tendencias, un programa dedicado al imperio de la moda lleno de entrevistas con personas de diferentes ámbitos, ya que la moda forma parte de cada actividad de la vida porque es una de las artes que mueve el mundo en un espacio lleno de estilo muy interesante, ameno y con una diversidad tan grande como la vida misma. Desde lo más trending en la moda a la gastronomía, arquitectura, música, teatro, cine, literatura, comercio, escultura, pintura y todas las artes que mueve el eje de nuestras vidas. Gloria Calle Alta, de moda y a lo loco.
Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves, a partir de las 7 de la tarde. Toda la actualidad de las hermandades y cofradías portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto en tu emisora municipal. Calle Lechería con Javier Villar. Todos los martes a las 7 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco y hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordaremos esa calle Lechería que es una de las más flamencas del puerto de Santa María, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana, dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Calle Lechería, con Javier Villar. No Solo Cine, un espacio perfecto para los amantes del séptimo arte, dirigido por Bruto Pomeroy. Cada semana analizamos la actualidad del cine, explorando los estrenos más esperados tanto nacionales como internacionales, con una mirada única que va más allá de las pantallas, todos los viernes a las 6 de la tarde. De vuelta, y nos quedamos con el misterio que nos había abierto nuestro queridísimo Sebastián. Sigue, por favor, no nos dejes, nos hemos ido ahí en publicidad y con el doble ese que está por ahí. Como te decía, el doppelganger es una suerte de reverso fantasmagórico, ¿no? Es solo el caso, yo creo que el caso más evidente es el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Es decir, ese es el doppelganger más clásico, en realidad. Y en esta ocasión, bueno, la historia lo que trata es de un soldado alemán que durante la Segunda Guerra Mundial en el frente de Stalingrado recibe un impacto de bala y olvidas quién es. Y tiene un periodo de amnesia del cual no recuerda absolutamente nada de su vida, salvo su nombre, o eso cree él, porque ni siquiera de eso está seguro. Bueno, ¿y cómo sale de Stalingrado? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Claro, él lo único que sabe es que despierta en un sanatorio mental en Alemania. Fue uno de esos 45.000 que fueron sacados en avión, probablemente con la cabeza vendada, con muchas vendas, y que lo metieron allí, y el hombre no sabe ni cómo, y salió. Hay que tener en cuenta Menos mal que que salió, porque si no, claro, no sé lo que el infierno sí que estaba allí. Desde luego. Bueno, o no se sabe, porque despertarse en un sanatorio mental alemán durante la Alemania nazi, tampoco te creas tú que dista mucho del infierno. No creo que fuera tampoco muy agradable. Pues, imagínate. Sí, pero Stalingrado fue un horror, sobre todo al final. Bueno, y además de los 90.000 que quedaron allí, 92.000, solo 6.000 regresaron a Alemania. En fin, que la masacre fue absoluta. Y además no todo, como tú bien dices, no todos se quedaron allí, sino que muchos de ellos fueron hechos prisioneros y acabaron en Gulag, en Siberia. Muertos, exacto. Pero, yo te digo eso, los 92.000 que salieron prisioneros. Exacto. El sexto ejército se quedó allí con 92.000 tíos encerrados. Y de esos fueron los prisioneros. Muertos había otros tantos miles. Exacto. El problema es el dolor, la miseria, las heridas, los piojos, el hambre, el frío. Bueno, lo que está Stalingrado es un horror a gran escala. Eso es una cosa que conforme lees más horror. Sí, bueno, y la manera también en la que cómo combatió el frente soviético, mejor dicho, la Unión Soviética, como que lo que hizo fue literalmente mandar oleadas y oleadas de personas como carne de cañón. O sea, que allí vamos, eso está también ahí estadísticamente demostrado. O sea, con muchísima diferencia, los que más vidas pusieron en la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos. Totalmente. Y en fin, por eso entramos en un debate que es muy apasionante. A mí me apasiona mucho, y sobre todo esa batalla de Stalingrado, porque es que es la más compleja de la segunda, la más sangrienta, la más cruel, tiene todo. Entonces tenemos ¿cómo
¿cómo coges a un soldado alemán? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo te metes en ese personaje? ¿Cómo entra ese personaje en tu vida? No sé. Esto en realidad... O podría ser cualquiera, pero tú le ves las circunstancias. No, bueno, a ver, en realidad a mí todo esto me viene porque yo soy un apasionado de la historia, ¿no? Como estamos hablando. Entonces, pues, yo tenía en mente crear una historia, pero estudiando descubrí que, por ejemplo, hay una cosa que prácticamente está muy olvidada de la historia, y es que todo el mundo conoce el holocausto judío que hicieron los alemanes, pero poca gente conoce el holocausto, porque no creo que tenga otro nombre, que se hizo de personas con discapacidad en Alemania, que fue lo que se llamó a posteriori el Aktion T4. Eso significa que lo que hicieron fue coger a toda persona que tuviera discapacidad física, discapacidad psíquica, pero ya no solo eso, sino personas con alcoholismo, personas mayores con Alzheimer. A esa gente directamente las exterminaron. Empezaron con un proceso de eugenesia, es decir, que eso sí que es básicamente esterilizarlos a todos, pero es que llegó un momento en el que, por ejemplo, en Alemania había carteles que ponía, si no me equivoco, eran 60.000 marcos, y lo ponían grande y aparecía un señor en una silla de rueda con un celador y decía: esta persona nos cuesta al año 60.000 marcos y este es el motivo por el que tus hijos no pueden ir a la universidad. Entonces, claro, desde el propio gobierno se animaba, como un acto de caridad, en realidad, a evitarles el sufrimiento a todas esas personas. Entonces, bueno, ahí fue donde yo me quedé un poco diciendo, bueno, y esto es algo que yo más o menos intuía, que se sabía, pero de esto prácticamente no se ha hablado nada. Entonces, una de las cosas que descubrí fue que todos los psiquiátricos se fueron reconvirtiendo poco a poco, o las residencias de ancianos, en lo que llamaron ellos, de manera eufemística, centros de misericordia. Eso eran centros de exterminio, al fin y al cabo, donde llevaba la gente a sus abuelitos para que los quitaran de en medio. Entonces, bueno, es curioso porque eso a la vez... estamos hablando de una época donde es el principio de la psiquiatría y el gran boom, ¿no? Con Sigmund Freud, con Carl Gustav Jung, y se me ocurrió pensar, bueno, ¿y si todavía quedase algún psiquiátrico durante la Alemania y además en el periodo de la guerra? Porque la historia transcurre entre el 1944 y 1945. Uh-huh. Y dije, pues creo que podría ser muy atractivo meter a una persona en ese psiquiátrico, mostrar todo esto que te estoy contando y a su vez contar una historia en la que esta persona, en este sanatorio mental, no porque esté loco, sino porque es que no se acuerda. Entonces, él es un sujeto de estudio perfecto para un psiquiatra, y ya si entonces hablamos de un psiquiatra nazi, pues ya te puedes imaginar por dónde transcurre todo. Y entonces este personaje sufre los avatares de esto, me imagino que diversas pruebas médicas o torturas o como queramos denominarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo... Claro. ¿no? Es que, claro, bueno... esterilizaciones, cosas de esas, claro, o pruebas... En ese momento no se le llamaba... No, o sea, no, para ellos no eran torturas. Al final eran las técnicas con las que se utilizaba en la psiquiatría en ese momento. Entonces, bueno, que las técnicas ya sabemos cuáles son, ¿no? Las terapias de electroshock, los baños fríos y bueno, y sobre todo, bueno, se empezó incluso como medicación a utilizar el LSD. Sí. Entonces, todo ese tipo de medicación y todo ese tipo de terapia eran las que se hacían en ese momento. Claro que ocurre. También es lo que estamos hablando, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, era otra época y se hacían auténticas salvajadas, porque es que estas personas teóricamente para Alemania ya estaban muertas. Entonces, claro, a todos nos suena si hablamos de Mengele, por ejemplo, y este tipo de personas, ¿no? Entonces, claro, a nivel psíquico, para ellos eran literalmente cobayas humanas. Vi una película alemana que trataba el tema, no por encima, sino bastante cercano. Es que no me acuerdo el nombre, tío. Fue muy chula, además muy larga, como unas 3 horas, y donde cogían a una chica, la esterilizaban, porque podía ser una persona con un TDAH actual, ¿no? Sí, claro. Una hiperactiva, porque, bueno, en fin, hacía cosas, tocaba música, era artista y tenía, pues eso, y se desnudaba, ¿verdad? Total, que acaba en un psiquiátrico, el psiquiátrico allí, pues eso, un doctor nazi, pues empieza a actuar. La película a mí lo que me llama la atención es la transformación de nazi a RDA,
a la República Democrática Alemana. Sí. Es decir, cómo pasa de un lado a otro y se queda tan cuadro. Claro. ¿Entiendes? Es que muchas veces en España hablamos de las transiciones, ¿no? Y la transición nuestra, que fue muy, muy lograda. Yo creo que ahora que está muy en boga hablarlo y además con esta fecha, yo creo que está muy, muy conseguida por el consenso, ¿no? Pero es que Alemania pasó de nazi a una cosa dividida, y yo me refiero más a la RDA. Sí, la sí. RDA pasa de nazi a soviético, Claro. a comunista, y de comunista se cae el muro en el 89 a democracia occidental. Claro. O sea, en un día, Sí, además, en una hora. Además, de pum, pa. Y además, curiosamente, anestesia, exacto. sin amnistía. Y sin nada. Porque una de las cosas que se hicieron, que eso fue lo que se vino a llamar la operación Paperclip por parte de los Estados Unidos, y es que a todos estos científicos, a todas estas mentes pensantes que fueron encontrando y capturando, a las que merecían la pena, pues directamente les permitieron vivir en los Estados Unidos con otro Von Braun, nombre, etcétera, etcétera, sí. y perdonarle absolutamente todos los crímenes de guerra a cambio de recibir toda la información de esas investigaciones que se hicieron. Entonces, eso lo hicieron, por un lado, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, y del principio de la Guerra Fría. Y es como tú bien dices, al final, bueno, hay una cosa muy curiosa que parece que la gente no se quiere acordar, y es que Mussolini, el inventor del fascismo, él venía del Partido Comunista Italiano. Ah. Entonces, bueno, al final es lo que tú dices, ese cambio con la RDA al final tampoco fue para tanto. Bueno, también el nazismo era el Partido Comunista Nacional Socialista de los Trabajadores. Claro. Es decir, que tampoco, ¿no? Volvemos a lo mismo. Bueno, tiene su cosa de política, digamos, ¿no? También el libro, sí, claro, digamos, claro. tiene su... Obviamente. Alguien puede bucear en todo esto y encontrar pues respuestas o ampliar los conocimientos, ¿no? O llamarle la atención a alguna cosa, ¿no? Esa es la idea. El entorno, ¿no? Claro. Pues estamos hablando de un psiquiátrico, estamos hablando de Alemania del 44 al 45, en la última fase del... Bueno, no me vas a decir cómo acaba el personaje, pero, no, pero ya sí, me quedo con cara. Pero sí que te puedo adelantar que, como tú bien dices, o sea, la historia comienza aproximadamente en el año 43 y termina en el 45. Una cosa, por ejemplo, que a mí me apasionaba, ¿no? y que me también, ya te digo, se me ocurrió para la historia, era cómo verían la guerra unas personas que estaban en realidad internadas en un sanatorio. Es decir, al final es como el mito de la caverna, ¿no? Tú es que estás escuchando las bombas, sabes que el enemigo se acerca, que está cerca, pero tú no lo ves. Entonces, tú vives en un microcosmos completamente diferente y la guerra es algo que tú estás escuchando por fuera, pero tú no la estás viendo. Entonces, bueno, ahí por eso te digo que no te puedo contar, obviamente, cómo acaba el libro, pero sí que acaba en el año 45. Bueno, para escribir un libro así, me imagino que te tienes que documentar, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo es ese proceso de documentación? Pues no tiene mucho misterio. Leyendo muchísimo, estudiando muchísimo, libros de historia, muchos libros. Además, bueno, esto es un truco que utilizo yo. Y es que, por ejemplo, estudiar la historia tiene un problema, o estudiar libros de historia tiene un gran problema. Y es que la historia te cuenta las batallas, los generales, los reyes, Sí. pero no te cuenta cómo vivía la gente de pie. Eso es verdad, eso es verdad. Claro. Por ejemplo, la gente no sabe que en Alemania el pueblo alemán no sufría la guerra realmente hasta que no empezó a caer la bomba en 3D. Y eso son 4 días antes de que termine la guerra. Exactamente. Es decir, que incluso cuando estamos hablando de Stalingrado, ellos están comprando mantequilla, viviendo la vida tan tranquila y hay ciento y pico mil tíos metidos en Stalingrado, matándose allí de una manera asquerosa. Sí, sí. Pero el pueblo alemán nada más que recibe unas cartas donde dicen que sus hijos y que su gente ya más controlado. Entonces, es verdad, ¿no? Ya decían los soviéticos cuando entraban en Alemania que les llamaba la atención las casas, lo bien cuidadas que estaban, las cortinas, las cuberterías. Claro, los tíos venían, imagínate de cómo. Claro. Y se veían una sociedad totalmente normalizada, perfecta, o sea, que no... Claro. Y estamos hablando de que estaban entrando, ¿sabes? Sí, la horda del este que estaba rompiendo todo el frente hasta llegar a Berlín. ¿Sabes? Eso es curioso, que eso está ocurriendo hoy en día en Ucrania, ¿no? Que ya la guerra la normalizan hasta el punto de que la gente está en una cafetería tomando café, escuchan las sirenas, corren, se esconden
y cuando pasa la oleada, salen y vuelven a tomar. O sea, llega un momento que como que la guerra se vuelve algo cotidiano. Cotidiano. Bueno, pues en esa lo que tú me querías decir es que lo que te gusta es ahondar. Y yo el truco que utilizo es utilizar libros de la época, porque creo que es la mejor manera. Es decir, si, por ponerte un ejemplo, no sé, yo quiero... Espérate, me lo vas a contar después de este cortecito de publicidad, ¿eh? Perfecto. Y nos quedamos ahí. Fenomenal. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto. Dirige y presenta Jaume Soler. Calle Lechería con Javier Villar. Todos los martes a las 7 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco y hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordaremos esa calle Lechería que es una de las más flamencas del puerto de Santa María, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana, dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Calle Lechería, con Javier Villar. No Solo Cine, un espacio perfecto para los amantes del séptimo arte, dirigido por Bruto Pomeroy. Cada semana analizamos la actualidad del cine, explorando los estrenos más esperados tanto nacionales como internacionales, con una mirada única que va más allá de las pantallas, todos los viernes a las 6 de la tarde. Si quieres poner tardía del carnaval del puerto, Cádiz, provincia y bahía, no te pierdas todos los viernes entre las 7 y las 8, hazme caso, picha mía. Si quieres estar al día del carnaval del puerto, Cádiz, provincia y bahía, escucha que te divisí. No te pierdas cada viernes Carnavisir, todos los viernes a las 7 de la tarde. Carnavisir, Carnavisir, Carnavisir. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Aspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 de la FM a través del streaming en YouTube y Facebook. Es Tiempo de Historia. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves, a partir de las 7 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades y cofradías portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto en tu emisora municipal. Bueno, habíamos quedado en lo que me estabas contando antes de ir a la publicidad. Ese truco que utilizo yo. Pues por ponerte un ejemplo, con mi anterior novela, ¿no? Con La cuna de Tejo, que estaba ambientado en la Sierra de Cádiz a finales del siglo XIX, en un cortijo andaluz. Hay un capítulo entero que transcurre aquí en el puerto de Santa María, en una bodega. Claro, no es lo mismo, mira que es fácil, entre comillas, preguntar a bodegueros aquí en el puerto, irte a Jerez, ver cómo funciona hoy en día, pero es que a mí no me interesaba. A mí me interesaba saber cómo funcionaba a finales del siglo XIX, claro. Cómo hablaba la gente, si algo tan estúpido como si les daban 20 minutos de descanso para que se fumaran un cigarrito. Sí, sí. Algo así. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues empezar a leerme a Blasco Ibáñez. Ajá. Por ejemplo, su novela La bodega,
que es en una bodega de Jerez. ¿Y qué pasa? Que es que Blasco Ibáñez es de la época. Entonces, lo que hago es leerme autores de la época, porque sé que te van a hablar y te van a contar todo tal y como era en ese momento. ¿Y cómo te documentas en esta alemana? Pues en esta alemana es lo que te comentaba, leyendo muchos libros de historia, leyendo muchas novelas, algunas de ellas en alemán, por ejemplo, que eran biografías de personas que habían estado en campos de concentración. Pero tú no sabes alemán. Eso es una de las pocas, no sé si, bueno, Internet nos ha traído muchas cosas malas y algunas cosas buenas, y es que hoy en día, afortunadamente, yo no sé alemán, pero una de las cosas que puedes hacer es traducir los textos, y eso sí que lo he hecho, y ha habido muchísimas novelas, por ejemplo, o muchísimas, ya no solo novelas, como te decía, biografías a lo mejor, que son 60 páginas nomás, pero de personas que han estado en campos de concentración, de personas que han sufrido la guerra, y te las tienes en alemán, las puedes traducir, te las lees y eso te da una información valiosísima. No, yo por ejemplo eso, lo de Stalingrado lo sé porque estuve leyendo y escuchando las cartas de los soldados de Stalingrado, que hay por ahí bastante, ¿no? Y se puede estar el relato completo, ¿no? Aparte de todo lo que la historia te cuenta y de todas las batallas y, como tú dices, todos los puestos y todos los carros de combate y todo el armamento que se usa y que todo eso es muy bonito y tal. Pero dice tú, ¿y el soldado qué? ¿Y el soldado qué? Cuando comía, pues no tenemos de comer. Estaban a veces sin comer, estaban hirviendo cinturones para poder masticar algo. En fin, o sea, ahí empiezas a ver la dimensión de lo que aquello fue, ¿no? Si no, te queda con la batalla y te queda con... Ya está. Boom, boom, claro, boom, ¿no? Una cosa, por ejemplo, como tú bien dices, ¿no? De que además viene de ahí de Stalingrado, ¿no? Y es que cuando llega el invierno, la gente empieza a morir congelada porque no tenían ropa. Y hay una cosa que tenían todos los soldados, y es que descosían los pantalones del uniforme por la parte de atrás, para no tener cuando iban al baño ni siquiera que bajarse los pantalones, porque bajarse los pantalones era sinónimo de morir congelado. Sí. Y ese tipo de cosas, lo que dices tú, no lo cuentan los libros de historia. Bueno, dice que te documentas cuando te dio la faceta, igual que en la música, ¿tienes algún escritor favorito? ¿Hay alguien que te inspire? ¿Hay algo que te llame? Sí. Bueno, es que esto pasa como con la música, ¿no? Es que elegir solamente uno es imposible. Es imposible. Una película tampoco. No, pero yo generalmente yo diría hoy. Vamos a poner la palabra hoy, porque sabemos que mañana vas a cambiar, igual que yo cambiaría. Yo no diría 10 películas hoy, ni 10 libros hoy, ni 10 nada hoy. O sea, quiero decirte, para siempre. Yo digo hoy. Pues hoy sí, yo tengo 5 o 6 autores y autoras que son los que a mí me han marcado, ¿no? A mí, yo siempre he sido un amante del romanticismo español, ¿no? A mí, por ejemplo, Becker, Gustavo Adolfo Bécquer, a mí es que me vuelve completamente loco. A mí es un autor que me encanta. Emilia Pardo Bazán me parece una auténtica maravilla y además una gran desconocida. Un poco midiéndolo más en el tiempo, a mí, por ejemplo, siempre, no voy a ser muy original, ¿no? Pero Howard Phillips Lovecraft también es un autor que siempre me ha encantado. Es uno de estos autores que me ha pasado también como con Carlos Ruiz Zafón, que probablemente es el que más me ha inspirado a mí. Que era de estos autores que tú los lees y los amas tanto como los odias, porque los estás leyendo y dices, ¿llegaré yo alguna vez a escribir también como este hombre? Y claro, pero bueno, te sirve también para mirarlo con ojos analíticos, ver cómo lo hace él para tú intentar, no copiarlo, pero sí aprender de su técnica. Y entonces, bueno, esos son los autores sobre todo que a mí más me han inspirado en eso. Por quedarme con alguno, me quedaría con esos 4. Muy bien. Escribir es muy difícil. Yo lo veo muy difícil. ¿Cómo es el proceso tuyo? ¿Cómo empiezas? ¿Qué haces? ¿Te vas? Yo lo veo tan complicado. Pero a mí, por ejemplo, me parece muy complicado jugar fútbol en el centro del campo. Claro, es que al final es como todo. Es que lo que es complicado para uno, pero yo es que es una cosa que la llevo toda la vida haciendo. Entonces, yo es una cosa que disfruto muchísimo. Pero sí que es cierto que no es simplemente me siento y me pongo a escribir y lo dejo. Es decir, esto lleva mucha preparación detrás, y escribir un libro específicamente lleva un proceso de preparación muy grande. Porque si te sientas y simplemente te pones a escribir, claro, después la historia puede cojear por muchos lados, porque
No es lo mismo que si tú ya lo haces habiendo planificado todo lo que tienes que escribir, sabiendo cómo va a ser el principio, el final, habiendo dividido los capítulos de antemano, sabiendo más o menos qué ritmo es el que quieres darle, dónde quieres darle el giro. Entonces, yo el proceso que sigo es ese. Yo primero me intento crear mi idea ¿La y historia después me lo planifico. ¿Cómo te surge la historia? Esta, Pues, por ejemplo, la del manicomio nazi y todo esto, ¿cómo te surge? Pues es curioso. En verdad, esta historia a mí me surge porque yo siempre he sido aficionado a los juegos de rol. Entonces, a mí es una cosa que siempre me ha gustado mucho, y en esta ocasión pues era una historia que yo jugaba con unos amigos míos y les dirigía yo la partida, ¿no? Y uno de los personajes, en realidad, estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los personajes era un teniente no, era un soldado inglés. Y se me ocurrió la idea de que descubrían a un teniente alemán que era exactamente igual que él. Entonces, claro, decía yo, la idea era simplemente jugar como un infiltrado en la Alemania nazi y ir dirigiendo yo mi aventura. Entonces se me ocurrió esa idea. Digo, ¿cómo lo hago? Digo, bueno, pues puede ser muy interesante que haya un teniente alemán que sea exactamente igual que el soldado inglés. Entonces ahí ya, yo en su momento ni siquiera sabía cómo iba a solucionar esa papeleta. Es decir, bueno, es exactamente igual, ya se me ocurrirá algo. Y así fue como yo empecé a jugar esa partida. Y entonces la operación esa, en la que iban a suplantar uno por otro, se me ocurrió llamarla la Operación Doppelganger. Por eso que te contaba al principio de ese gemelo fantasmagórico. Claro que ocurre. De una partida a una novela, eso no tiene nada que ver. No son los mismos ingredientes, no es el mismo lenguaje. Entonces, sí que es verdad que esa partida la disfruté tanto, me gustó y la idea me parecía buena. Y cómo la terminé solventando, que dije, esto lo tengo yo que llevar a las páginas, porque si no, esta idea se va a perder y va a ser una pena. Así que eso fue lo que hice. Buscarme la historia, adaptarla y al final convertirla en una novela. Parece bastante interesante, ¿eh? Lo que nos está contando. Me gustaría echarle ya nos queda ya muy poco tiempo, y lo que me gustaría echarle un vistazo a la primera novela, porque claro, me llama la atención ¿cómo era? La cuna de Tejo. La cuna del Tejo. Esta sí que es ahí sí que te ves las primeras influencias del romanticismo, ¿no? Ahí ya está absolutamente a flor de pie, ¿no? Porque además está ambientada en el siglo XIX, es una obra de terror, gótica, es decir, todos los ingredientes del romance. Le pusieron un adjetivo a la novela que a mí me encanta, ¿no? Me ha llenado de orgullo, que le llamaron gótico andaluz. Gótico andaluz, eso que fue como lo llamaron. Claro, ¿qué ocurre? Realmente para mí no es una novela gótica, para mí es una novela romántica. ¿Qué ocurre? Claro, si tú en España dices una novela romántica, te va a pensar todo el mundo que es otra cosa. Entonces, bueno, la de Colín Tellado, esa, exactamente. ¿no? Un folletín. Exacto. Entonces, por eso al final se le quedó una novela de terror gótico. Vale, y simplemente, ¿cómo va? Una breve sinopsis. Pues esta novela transcurre en un cortijo andaluz. Eso. Y cuenta la historia de dos marqueses que uno tras otro, por distintos avatares del destino, han perdido a todos sus hijos al poco de nacer. Han tenido 7 hijos y todos al poco tiempo de nacer han ido muriendo. Entonces no tienen un heredero. Que aunque puede parecer una barbaridad, actualmente en el siglo XIX era normal. Era lo más normal del mundo. Podía pasar. Especialmente. Hombre, hay una reina que tiene 11 abortos, que es la Isabel de Parma, Borbón y Parma. Sí, pues no conocía yo esa historia. Reina española. Obviamente. La mujer de Carlos III. No, Carlos IV. Vale. Pues no conocía yo eso. Pues, hombre, teniendo... y los reyes, si ves los árboles, los que mueren son una patada. Y son reyes. Era muy común. Imagínate... Claro, pero es que la medicina no estaba tan avanzada y aparte había una endogamia tremenda. O sea, se casaban primos con primos, entonces, claro, es que los niños nacían hasta con deformidades. Es que es lógico. Claro. Entonces, pues esta historia trata de eso. De hecho los dos marqueses es que son primos. O sea, hay una anécdota, ¿no?, que aparece en la novela, y es que ellos tienen la bula papal colgada allí en un cuadro para poder casarse, porque no podían casarse sin la bula papal. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? La señora de la casa ha perdido a sus 7 hijos, pero ella todavía por las noches los escucha llorar, escucha sus cunas mecerse. La señora ha perdido completamente la cabeza, o eso es lo que dicen allí. Entonces, bueno, como decía el tráiler que hemos presentado antes, en la villa donde está ubicada ese cortijo, todos piensan que hay una maldición en ese cortijo de los señores.
y que el diablo ronda las habitaciones de esa casa palaciega y bueno, y siempre termino diciendo que lo que en ese pueblo no saben es cuánta verdad hay en lo que cuentan. El pueblo es ficticio, ¿no? Sí, está ubicado en la Sierra de Cádiz. Y sí que es cierto que más o menos es fácil identificar por qué zona. La zona sería Grazalema, por ahí cerquita. Pero ¿qué ocurre? Como es una historia muy oscura, es una historia donde ocurren sucesos muy desagradables en algunos momentos, yo no quería tampoco mencionar ninguna población en concreto, porque bueno, yo soy un amante de la provincia de Cádiz, un completo enamorado, y no quería yo proyectar esa mala sombra sobre nadie. Así que sí, el pueblo que es Santa Felicitas es un pueblo, es una villa ficticia. Qué bien, bueno, pues me va quedando... realmente no sé, ¿cuánto me queda, Dani? ¿Cuánto? ¿Dos minutos? 2 minutos, es que desde el control me lo han dicho. Bueno, pues me quedan 2 minutos, el tiempo suficiente para volver a nombrar esta novela, bueno, primero para nombrar al grupo El Vigía, exacto, para que cuando podáis lo veáis. Tenéis que buscarlo en internet y podéis bajaros ya los 2 vídeos que hay en YouTube y podéis en cualquier plataforma encontrar las 5 canciones que están por ahí ya publicadas. Eso como material propio. Después actúan generalmente por toda la bahía y podéis echar un rato acojonante escuchando a Los Vigías. Y el cantante de Los Vigías también resulta que es escritor, además de otras más cosas, pero esas las dejamos para otro programa. Así que él nos va a decir, se va a despedir el programa, nos va a recomendar que compremos su novela, en cualquier plataforma. El nombre de la novela... Doppelganger, o la anterior, que es La Cuna de Tejo. La Cuna del Tejo. Están en Sorba, en Amazon, en todas las María plataformas. Zambrano también, ahí en Bar de la Grana. Y que pronto empezará a escribir otra más, ¿o la está escribiendo? No, ya está. Claro, esto siempre va un poco así. Te publicas una y ya estás con otra, terminándola. Así que si todo va bien, si Dios quiere, para verano del año que viene tenemos otra. Otra novela nueva. ¿Y esta va como...? He bajado un poquito el nivel de terror y esto. ¿Sí? Sí, me he ido más a la novela negra, porque bueno, esto va a ser un... es que tampoco puedo contar mucho, pero bueno, sí, va muy orientado a eso por la editorial que está detrás y demás. ¿Cuántas horas le pones a la escritura? Pues pocas para las que debería, la verdad, pero intento escribir todos los días, pero al menos una horita, una cosa así. ¿Bolígrafo, ordenador? No, ordenador. Sí, yo antes escribía bolígrafo, pero es que la corrección es mucho más sencilla en el ordenador después. No se guarrea tanto. Pues Sebastián García Sancho, Sebastián G. Sancho, miembro del grupo Vigía, escritor también, escritor consolidado porque tiene 2 pedazos de novela y va por la tercera ya en breve. Y eso es lo que hoy hemos tenido aquí en el Rompeola, que se vea el nombre Rompeola por ahí, la novela Rompeola, todas estas cosas las hemos tenido hoy aquí en nuestro programa. Y nada, pues la semana que viene habrá más. Sebastián, ¿algo más? Recuerdo, pues nada, un saludo a alguien. Simplemente pues muchísimas gracias a ti por traerme aquí una vez más, Rompeola, y muchísimas gracias al puerto de Santa María por ser mi casa también.